Vamos a trabajar ahora la composición de relaciones binarias. Vamos a comenzar con tres relaciones. La primera relación va a ser XC, YD y ZA. La segunda relación va a ser A7, B7, C8 y D8. Y la tercera relación 7,1 y 8,0. Vamos a hacer composición entre ellas y vamos a ver algunas propiedades. Primero vamos a construir la composición de R1 con R2. Para que pueda existir la composición entre dos relaciones, los elementos del rango de la primera deben coincidir con los elementos del dominio de la segunda, porque si no, no estaría definido. Entonces aquí se puede ver que como segundo elemento la relación 1 son C, D, A, y como primer elemento en la relación 2 está CDA. También está B. Si hay términos de más no importa, lo que importa es que los que aparezcan en el rango estén contenidos en el dominio de la segunda. Para hacer la composición hay que trabajar elemento por elemento. Y entonces tomamos el primer elemento de la relación 1, que es XC, y vamos a ver con cuáles corresponde de la relación 2, es decir, cuáles empiezan de la misma forma como terminaron los elementos, es decir, cuáles de la relación 2 empiezan con C. En este caso solo tenemos C8, entonces vamos a hacer la composición de XC con C8. Y la composición, lo que nos va a quedar es el primer elemento de la relación 1 y el segundo elemento de la relación 2. Eso quiere decir que el elemento que va a quedar es X8. Vamos a ir al segundo elemento, este es YD. Y en la relación 2 tenemos que ver cuáles elementos empiezan con D. En este caso solo es D8. Esto quiere decir que en la composición vamos a tener un elemento que empieza en Y y termina en 8. Vamos con el tercer elemento, este es ZA. Entonces tenemos que buscar en la relación 2 todos los elementos que empiecen con A. En este caso solo es A7. Entonces en la composición de la relación 1 con la relación 2 vamos a tener Z7. De esta manera, la composición de las relaciones es una nueva relación que tiene los elementos X8, Y8 y Z7. Ahora vamos a realizar la composición de las relaciones R2 y R3. La relación R2 tiene como elementos A7, B7, C8 y D8, y la relación R3 tiene como elementos 7,1 y 8,0. Para hacer la composición de R2 con R3, tomamos el primer elemento de R2, que es A7, y buscamos en R3 los elementos que empiezan con 7, que en este caso solo es 7,1, así que en la composición estará el elemento A,1. Ahora vamos a tomar el siguiente elemento, que es B7. En R3 buscamos los términos que empiezan con 7, en este caso solo es 7,1, y entonces sabemos que en la composición va a estar B,1 como uno de los elementos. Tomamos el elemento C8, en R3 identificamos que el único elemento que empieza con 8 es 8,0, entonces sabemos que en la composición va a estar la pareja C,0. Por último, tomamos el elemento de 8, vamos a componerlo en R3 con 8,0 y vemos que el elemento resultante va a ser D,0. Reuniendo todos los elementos de la composición de R2 con R3 queda A1, B1, C0, D0. Ahora vamos a hacer la composición de R1 con R2 composición R3. R2 composición R3 ya vimos que finalmente es una relación y ya la calculamos, que es A,1, B,1, C,0, D,0. Para hacer la composición es importante la compatibilidad. En este caso, los términos de R1 tienen como rango CDA y coinciden con el dominio de R2 composición R3. Entonces,
Si son compatibles, por lo tanto, se puede realizar la composición. Si comenzamos con el primer elemento de R1, que es X, C, en la composición de R2 con R3 buscamos los elementos que empiecen con C, en este caso solo es C, 0, así que con esto sabemos que estará en la composición X, 0. El siguiente elemento, Y, D, se puede componer con D, 0, de hecho es el único en R2 composición R3 que empieza con D, y entonces esto forma el nuevo elemento que es Y, 0. Por último, Z, A se puede componer con A, 1 y forma el nuevo elemento que es Z, 1. Por lo tanto, la composición de R1 con el resultado de la composición de R2 con R3 es X, 0, Y, 0, Z, 1. Los paréntesis son muy importantes. Ahora vamos a realizar otra composición, la del resultado de R1 composición R2 con R3. Entonces teníamos que R1 composición R2 nos dio la relación X8, Y8, Z7 y la relación R3 es 7,1, 8,0. Entonces, como son compatibles los rangos de la primera relación y dominios de la segunda, se puede hacer la composición. Al hacer la composición queda X8, que se va a componer con 8,0 y entonces queda X0 como uno de los elementos. Otro de los elementos es Y8, que se va a componer con 8,0 y entonces como elemento de la composición va a quedar Y, 0. Finalmente Z,7 se va a componer con 7,1 y el elemento que va a quedar es Z,1. Entonces el resultado de la composición de R1 con R2 con R3 es X0, Y0, Z1. Aquí se puede apreciar que la composición de R1 con R2 con R3 da lo mismo que la composición de R1 con el resultado de R2, la composición de R2 y R3. Entonces, al parecer, el orden de cómo se agrupan para hacer la composición no altera el resultado. Digo al parecer porque este apenas es un ejemplo. Que algo ocurra para números específicos no quiere decir que siempre va a ocurrir. Para ver que siempre va a ocurrir hay que hacer una demostración, la cual haremos más adelante. Aquí está la gráfica de lo que hemos estado representando. En este caso tenemos que R1 tiene que X va a C, Y a D y Z a. R2 tiene que A va a 7, B a 7, C a 8 y D a 8. Y R3, 7 va a 1 y 8 va a 0. Entonces, la composición es el camino directo que hay de un elemento de la izquierda para llegar a uno de la derecha. La composición de R1 con R2 es el resultado de las flechas rojas. De X va a 8, de Y va a 8 y de Z va a 7. Por otro lado, la composición de R2 con R3 también se ve en las flechas rojas que van de A a 1, de B a 1, de C a 0 y de D a 0. Si ahora se hiciera la composición de R1 con el resultado de la composición de R2 con R3, entonces se puede ver que X va a dar a 0 de forma directa, Y también va a dar a 0 y Z va a dar a 1, que es el resultado que obtuvimos.
Ahora vamos a hacer la demostración de que la composición de relaciones, primero el resultado de la relación R1 con R2 compuesta con la relación R3, está contenido en la relación R1 compuesta con el resultado de las relaciones R2 y R3. Entonces, para hacer la demostración vamos a tomar un elemento cualquiera que se encuentre en el primer conjunto, es decir, un elemento de la forma T, R, porque es una relación binaria, y que sea un elemento de la composición de R3 con el resultado de la composición de R1 con R2. Entonces, por la forma y la definición de lo que es la composición de relaciones, podemos decir que existe un elemento M, no sabemos cuál es, pero además no es importante, tal que T, M sea un elemento de la relación composición R1 con R2. Y por otro lado, MR es un elemento de la relación R3. Vamos a utilizar los diagramas del ejemplo anterior para comprender qué es lo que estamos haciendo. En principio tenemos una relación que ya nos está diciendo las parejas de conjuntos de los elementos que están en el conjunto de la izquierda con los elementos que están en el conjunto de la derecha. Entonces es como tener el camino directo y esos son los elementos con los que estamos tomando el punto de partida de la demostración. Entonces lo primero que estamos haciendo es descomponerla en su viaje intermedio. Como por definición ese elemento lo estamos tomando en el resultado de la composición R1 con R2 con la composición de R3, pues entonces vamos a tomar como los viajes intermedios y ese elemento que estamos considerando, al cual llamamos M, es un elemento que estaría en el tercer conjunto tomado de izquierda a derecha. Y entonces vamos a tomar la descomposición en la composición de dos funciones, que es R1 composición R2, donde tomamos dm, y luego R3, que va a ser dm a R. De la misma manera, se toma el elemento tm que está en la composición de R1 con R2, y justo por la definición de estar en la composición, pues se puede garantizar que existe J, tal que TJ es un elemento de R1 y JM es elemento de R2. Aquí parte del asunto es que hay que hacer coincidir el rango de uno con el dominio del otro para que el punto de llegada de uno sea el punto de partida del otro. Regresando a la interpretación de diagramas, así como habíamos descompuesto en la composición de dos relaciones, la relación que iba desde el primer conjunto hasta el último, ahora ya se hizo también la descomposición de lo que eran las flechas rojas y entonces tenemos que J estaría en el segundo conjunto y entonces estamos describiendo la relación como elementos que van del primer conjunto a J, que no sabemos cuál es su valor, y de J al tercer conjunto. Aquí es importante aclarar que J no importa su valor, sino que lo único que importa es que se sabe que existe porque se puede descomponer de esa manera, porque el elemento pertenece a la composición de relaciones. Entonces ahora sí ya se tiene una descomposición completa y se sabe que existen M y J tales que TJ está en R1, JM está en R2 y MR está en R3. Y ahora se trata de reagruparlos de la forma conveniente para la demostración. Entonces vamos a dejar TJ en R1, pero vamos a hacer la composición de R2 con R3. Entonces vamos a tomar el elemento que va de J a R. Desde el punto de vista gráfico, ahora lo que tenemos es R1 lo estamos conservando y
la composición de R2 con R3 ya la estamos tomando como una sola relación, como si fueran las flechas rojas que ya van de forma directa. Ahora, como ya tenemos que TJ está en R1 y JR está en la composición de R2 con R3, entonces podemos hacer la composición tomando de T a R y sabemos que es un elemento que va a estar en la composición de R1 con el resultado de la composición de R2 con R3. Y como TR fue nuestro elemento con el cual empezamos y acabamos de ver que está también en la relación R1 composición con la composición R2 con R3, pues entonces podemos garantizar que R1 composición con R2, ese resultado composición R3 está contenido en R1 composición con el resultado de la composición de R2 con R3. Ahora sí, utilizando esto mismo como ejercicio, pueden hacer la contención inversa, es decir, que R1 composición con el resultado de R2 con R3 está contenido en el resultado de R1 composición R2 composición con R3, usando exactamente esta misma lógica. Si se comprueba que dos cosas están contenidas una en la otra, entonces se puede garantizar la igualdad. Esta demostración, junto con la que ustedes van a hacer, estaría probando la propiedad asociativa de la composición de relaciones. Por último, vale la pena aclarar también que se puede hacer la composición de una relación consigo misma, siempre y cuando los elementos del dominio y el rango coincidan. En este caso, la composición se denotará como R cuadrado o R composición con R. Y ahorita haremos un ejemplo. Si la relación original es 1, 3, 2, 4, 1, 2, entonces R cuadrada va a ser 1, 3, 2, 4, 1, 2, 1, 4. R cuadrada va a contener a los elementos originales de la relación y también va a incluir a los elementos que se formen con la composición. En este caso 1, 3 no forma ningún elemento nuevo porque no hay ningún elemento cuyo dominio sea 3. 2, 4 igual. Como no hay ningún elemento cuyo dominio sea 4, no puede conformar nada nuevo. Pero 1, 2 sí, porque a la hora de componerse con 2, 4, forma un nuevo elemento que es 1, 4 y entonces R cuadrada estaría definida de esta manera.